Buenos días con todos. En honor al tiempo y a la puntualidad de la mayoría de los que están presentes, pues vamos a iniciar la actividad. Bueno, solamente para puntualizar la actividad del día de hoy, vamos a realizar un pequeño recuento de lo que vimos hace 2 semanas en nuestro primer encuentro. La semana anterior se les envió una tarea que también la vamos a explicar brevemente con el propósito de seguir avanzando. Y en esta tutoría vamos a conversar de manera puntual en los conceptos y afianzar algunos procesos, y al final vamos a hacer con ustedes el complemento de la tarea que hemos realizado con el propósito de que tengan claridad en el objetivo de esa tarea y que ustedes también puedan afianzar ciertos conceptos en el contexto del proceso de escritura y lo que implica la pericia documentológica en el ámbito amplio, y también lo que es la grafología y grafoscopía. En este sentido, hace 2 semanas, habíamos visto en un contexto general varios de los componentes que están relacionados con el proceso de escritura. Habíamos topado de manera muy puntual algunos conceptos de varios autores, y entre ellos habíamos señalado principalmente dos conceptos que tienen mucha incidencia en el trabajo dentro del ámbito pericial y específicamente en el contexto amplio de la documentoscopía y del análisis de escrituras, haciendo referencia y aludiendo al doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada y también a Celso del Picha, o del Piquia, como también se lo denomina. ¿Por qué me permití señalar y de alguna forma referenciar a estos dos autores? Porque de manera específica, don Luis Gonzalo Velázquez Posada es un investigador que ha trabajado dentro del marco académico y de la investigación de manera específica relacionado con la parte epistemológica, la parte hermenéutica de los términos que utilizamos dentro de la pericia documentológica o documentoscópica. Y por el otro lado, referenciamos también a Celso del Piquia, porque es una de las de investigadores y autores de muchos libros relacionados con la documentoscopía, y que él acuñó este término en función también de ciertos principios y presupuestos de investigación desarrollados a lo largo de su trayectoria profesional. Es importante señalar que en la actividad que me encontraba desarrollando aquí en Paraguay, pues tuve la oportunidad de compartir estrado con estas dos personas y personajes dentro del ámbito de la documentología y documentoscopía. Eso de manera muy puntual. En cuanto a la temática, hoy vamos a abordar parte también del siguiente esquema y procedimiento en el ámbito del proceso de escritura, y casualmente he puesto en pantalla esta diapositiva que alude al proceso de escritura. Y pues como ya hemos señalado y de manera muy puntual, de acuerdo a nuestros conocimientos, nuestra experiencia propia, no solamente de vida, sino en el proceso formativo de nuestras actividades académicas, de educación, de formación, de capacitación continua, pues conocemos o algo podemos inferir de cómo se produce este proceso de escritura. Y pues tengo que señalar que estos procesos obedecen a procesos neuropsicológicos que están relacionados con la escritura, en donde estos se ven caracterizados de manera particular porque están alternados con procesos conscientes y procesos inconscientes. ¿Por qué procesos conscientes? Porque decimos o hablamos de procesos conscientes en el sentido y estricto tenor de que cuando nosotros vamos a escribir o nos disponemos a escribir, pues automáticamente evocamos ciertos elementos constitutivos de nuestra escritura,
Y pues en el momento que ya comenzamos el desarrollo escritural, es decir, a tomar nota, a realizar la materialización de un pensamiento, una carta, por ejemplo, una firma, de manera particular, evocamos de esos procesos inconscientes y que nos permiten llevar a la ejecución de esos gestos gráficos. Es así como estos dos personajes, Diegues Vide y Peña Casanova, nos enuncian que estos procesos interactúan de manera particular y se complementan. Reitero, el proceso consciente con los procesos inconscientes. De ahí que estos procesos inconscientes principalmente dan lugar a lo que se conoce como los gestos gráficos o gestos gráficos inconscientes, que son la parte medular que identifican ese proceso propio escritural de un individuo, de una persona. De ahí que la ejecución de la escritura también está integrada por un conjunto de movimientos voluntarios. Es obvio que al hablar de estos procesos conscientes hay estos movimientos voluntarios de construcción, de diagramación, de darle forma, hablamos cuando nos referimos a la diagramación, de darle forma a cada una de las letras. Y gracias a esa forma yo puedo identificar, por ejemplo, una letra L, una letra A, cualquiera de las letras de nuestro alfabeto. ¿Ok? Y también estos movimientos, sin duda, son controlados por cuatro áreas y de acuerdo a lo que nos indica principalmente Brodmann, son seis áreas dentro de la corteza prefrontal y que esta tiene relacionamiento directo con los movimientos de una manera rítmica y que también tiene incidencia en acciones reflejas que son propiamente identificadas en las dimensiones que nosotros desarrollamos o ejecutamos o plasmamos en el papel, en el soporte, cuando realizamos el acto de escribir. ¿Por qué hablamos de dimensiones? Aquí hay un fenómeno que más adelante les voy a señalar con puntualidad, en el cual nuestro cerebro tiene consolidado, por así decirlo, esos procesos conscientes de nuestra escritura. Y cuando nosotros le condicionamos, ojo con lo que les digo, ¿no? Le condicionamos mediante un estímulo dado, nuestro cerebro automáticamente fija ese proceso consciente de la escritura que ya está internalizado en su interior y pues lógicamente lo traslada al soporte, al papel. ¿Por qué reitero y me refiero de manera puntual a este tema? Porque ustedes inconscientemente realizaron un ejercicio y les invito a retrotraerse un poquito y poder visualizar las diferentes páginas de los ejercicios que ustedes desarrollaron. En una de ellas encontraron unos óvalos, ¿verdad? Esos óvalos tenían diferente tamaño. En otra de las hojas encontraron unos rectángulos. Esos rectángulos también tenían diferente tamaño. En otras hojas encontraron ustedes unas líneas de pauta y también esas líneas de pauta estaban dispuestas de una manera particular. En otras tenían no línea de pauta, pero se hace un símil, o sea, se hace una analogía a una línea de pauta en donde estaba un texto que emula esa línea de pauta. Y en otras, pues lógicamente estaban en blanco, pero colocada una X a su costado izquierdo, es decir, al margen izquierdo de esa hoja. Esto, insisto, le traigo a colación por efecto de que hay una relación muy estrecha entre lo que les acabo de indicar,
con esta visualización de la corteza frontal de nuestro cerebro y que nos permite realizar una combinación de estos movimientos rítmicos y acciones reflejas y que nos trasladan a un espacio temporal en el cual se delimita bajo ciertas dimensiones la escritura, ¿no? Ya insisto, les comentaré más adelante cuál es el objetivo y cómo se llama a este proceso. De igual manera, seguimos en el proceso de escritura y pues, como ya también conocemos de nuestra experiencia, la escritura es un proceso motor realizado fundamentalmente con la mano, pero la mano es el instrumento y ahí hay un gráfico en el cual ustedes pueden visualizar los músculos del antebrazo que controlan la muñeca y la mano. ¿Por qué es importante? Porque este relacionamiento neuromotriz tiene mucho condicionamiento a este proceso somatosensorial. Es decir, hay un motor y hay una motivación que implica o que le impulsa a realizar esa escritura. Y esa motivación viene dada por la actividad que yo voy a desarrollar como persona, el contexto en el cual yo me estoy desenvolviendo también como persona. Por ejemplo, en el caso de un revisor de banco, en el caso de firmar un documento, una solicitud de crédito, un cheque, una papeleta de depósito o un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos autores dentro de este proceso han descrito que incluso los signos gráficos que están asociados a la escritura deben ser realizados en muchas de las circunstancias en contra de su voluntad. Pero lógicamente en este proceso se articulan varios elementos que orientan a esta, por así decirlo, actividad neuromotora que, si bien es cierto, en primera instancia pueden asociarse como elementos que están en contra de su voluntad, pero ya cuando comenzamos un análisis aparecen que son elementos voluntarios. Específicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando uno toma el elemento escritural, uno lo sujeta, ¿no es cierto? Usualmente con los tres dedos, usualmente con los tres dedos. No vamos a referenciar la postura que tiene el útil de escritura respecto de la mano, pero usualmente nuestra forma de asir el elemento escritural está en este sentido en los tres dedos, ¿no es cierto? Otras personas cogen los dos dedos o lo toman los dos dedos, le introducen la mitad del dedo medio y el dedo índice, ¿verdad? Y pues lo sostienen con el dedo pulgar. No vamos, insisto, a la postura, sino a la forma en que usualmente toma una persona el elemento escritural, que son con estos tres dedos, ¿ok? Pero, cuando tomamos, muchas de las veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de percatarse cómo cada uno de ustedes escribe, pero cuando uno toma un cuerpo de escritura, y por eso yo les pasé un video que deben haberlo visto ya, en el cual se ve a una persona, es un video cortito, pero se ve a una persona que sobre un soporte está realizando su firma, está imprimiendo su grafía, está desarrollando un proceso de escritura manuscrita en un soporte y con un elemento escritural, ¿verdad? Ahí es importante el observar cómo la persona que está rindiendo ese cuerpo de escritura o está entregando una muestra de su escritura, también como se le conoce, pues cómo toma el elemento escritural, cómo apoya la mano, la muñeca sobre el soporte y cómo realiza los desplazamientos que se ejecuta en el proceso propio de escritura. ¿Ya? ¿Por qué señalo esto? Porque muchas de las veces
hay personas que toman el elemento escritural y es como que se preparan y realizan unos movimientos aéreos. A esos movimientos nos estamos refiriendo con que son en contra de su voluntad o son involuntarios, por así decirlo, el momento que va a ejecutar. Estos movimientos usualmente personas las hacen, no todas, pero hay algunas personas que la hacen como un elemento preparatorio, pero son dentro de su acto inconsciente, pero lógicamente voluntario porque es su forma intrínseca de realizar. Y a esos movimientos se los llama aéreos no graficados. ¿Por qué? Porque no se grafican, no se impregnan, no se plasman directamente en el soporte o papel. Pero cuando nosotros analizamos y filmamos estos, podemos detectar este tipo de movimientos. Y estos movimientos, ojo, se llaman movimientos aéreos no graficados. Siguiendo este proceso y en esta ruta, la acción de comenzar la escritura y finalizar ese proceso de escritura depende lógicamente de la decisión de la persona que está escribiendo y corresponde a un esquema de un sistema sensorial conformado por la percepción al transmitir, que se transmite dentro de la corteza cerebral, como habíamos visto en la imagen anterior. Y estos movimientos se los debe realizar desde una perspectiva mucho más fina, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la motricidad fina y con movimientos que son plasmados en el papel. A estos movimientos del grafismo se los traslada y podemos identificarlos a través de un análisis en el papel. Usualmente nosotros echamos mano de los medios tradicionales para poder observar estos movimientos y lo primero, pues lógicamente es nuestros ojos. Son la observación que nosotros podemos hacer a través de nuestros sentidos, que es de la vista principalmente, y posterior vamos a echar mano de instrumentos ópticos como microscopio, como unas lupas, lupas estereoscópicas, microscopios estereoscópicos también, que hay diferencias, para poder desarrollar y visualizar de manera específica aquellos trazados gráficos que se identifican, o más bien dicho, le individualizan a esa persona que está escribiendo determinado texto o realizando una firma manuscrita. ¿Ok? Por favor, está por demás indicarles a ustedes que en el caso que requieran de forma específica alguna explicación o aclaración, o si es que tienen alguna duda, por favor no reparen en preguntarme de manera oportuna para poderlo responder. ¿De acuerdo? Profesor, buenos días. Saludos desde Caracas, Venezuela. Por acá le habla José Luis Rodríguez. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, José Luis. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Tengo una duda sobre lo que es la manera de tomar como El el elemento escritural instrumento o el escritor. útil. Estoy aprendiendo, el instrumento escritor. Ajá. El tema es que he observado a personas que escriben, por ejemplo, mi mano, yo escribo así, Ujú. ¿ok? Así Ok. de esta forma yo escribo, tengo que afincar, por supuesto, mi parte de mi puño y escribo así. Hay Ajá. personas que no utilizan estos dedos. Así es. Visto que agarran, mire, agarran el lápiz así, Ujú, ujú. hacen Sí, esto y escriben así, así es. exactamente como lo coloca Yoconda. Saludos, Yoconda, ¿cómo Ujú. está? Escriben así y tienen letra más bonita que la mía. Bueno, la letra mía es horrible, ¿no? Pero escriben así, ajá, ¿y cómo determino si eso es necesario dentro de la grafotécnica, la grafología, o no tiene ninguna incidencia? Es una pregunta. De hecho, tiene incidencia en muchos aspectos, ¿no? Por Gracias, no ejemplo, sabía. Viste, ya lo que sí hay exacto. influencia. Hola, buenos Sí, sí días. hay incidencia. Claro, buen día.
Vamos a responder de manera puntual la pregunta y luego les damos paso a las otras Gracias, personas que doctor. deseen intervenir Gracias. con sus aportes o a lo mejor con alguna otra pregunta adicional, ¿ya? Entonces, de manera inicial tiene incidencia, ¿por qué? Porque su fuerza, la presión que ejerce desde la mano, desde la muñeca, desde su brazo y antebrazo hacia el elemento escritural, tiene una distinción particular en cuanto a la presión. ¿Por qué? Porque es distinta la presión que ejerce la mano hacia el elemento escritural y desde el elemento escritural hacia el soporte. Entonces, nosotros técnicamente le llamamos a eso presión. Técnicamente me refiero desde la perspectiva y la doctrina documentoscópica, ¿no? En donde nosotros vemos de manera específica todos estos aspectos para el trabajo que tenemos que desarrollar ya en el caso de un estudio. También tiene incidencia no solamente en la forma, porque muchas de las veces los peritos cometemos el error, y siempre ustedes me van a escuchar hablar en términos plurales y en general, cometemos muchos errores en el proceso de análisis. En primera instancia, siempre vamos a ver primero la forma o la morfología de la escritura. Y claro, la toma del elemento escritural o del útil de escritura tiene una relación directamente también establecida en ciertos ámbitos en la elaboración, la construcción, no solamente del grafismo o la letra, sino también en ciertos escapes dentro del proceso escritural. Vamos a ver en detalle algunos elementos de los que estoy señalando ya con unas gráficas para que ustedes puedan fijar de mejor manera estas distinciones en el proceso de la escritura. Como yo les decía, lo usual, es decir, la regla común es tomar el elemento escritural con estos tres dedos, ¿no? Esa es la regla usual. Pero como bien nos señaló José Luis, pues lógicamente hay personas que tienen su propia forma particular y a eso se refiere ese proceso consciente que tenemos cada uno de los escribientes para poder tomar o asir o fijar el elemento escritural o el útil de escritura en la mano y posteriormente también la posición que tiene el elemento escritural al momento de realizar los movimientos, tanto horizontales como verticales. Y ya vamos a ver, ¿no? Los de aducción, los de extensión, los de aducción, todos estos movimientos y que tienen directamente incidencia en el análisis escritural. Por favor, estimada Diana, adelante. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Hola, profe, buenas tardes. Un placer Buenas de aquí de tardes. Caracas, Venezuela también. Profe, con respecto a eso que preguntaba el compañero José Luis, ¿esos serían como características individualizantes en este caso para la escritura de esa persona, ¿no? O Por sea, supuesto que va a sí. ser como una característica particular, pero no lo veo como una incidencia, sino como que esas características de la forma en la que él escribe van a generar una mayor presión y por ende va a ser una condición para identificarlo, ¿no? Algo así. Sí, es una forma de individualización de la persona, claro que sí, pero sí tiene incidencia cuando nosotros los peritos hacemos el análisis. ¿Por qué? Porque identificamos ciertos patrones, lógicamente, que ayudan a la identificación y a la individualización del autor de esa escritura. Por eso hablo de la incidencia de manera particular, porque incluso, les decía de manera general, no vamos a hablar de la postura que tiene el elemento escritor en el momento que toma contacto con el soporte, ¿ya? Vamos a verlo ya con algunos ejemplos y ahí iremos entendiendo un poquito mejor, pero sobre todo en el proceso de la construcción de estos grafismos que están relacionados con la forma. Vamos a escucharla a Yoconda, por favor. Hola, buenos días. Saludos cordiales a todos. Profesor, bueno, ahorita
justamente tratando de hacer esta tarea que usted nos encomendó, de hacer las firmas en diferentes hojas, eh, noté que no, o sea, dependiendo de la posición del soporte, me quedaba la firma distinta a otra. O sea, por lo general, las firmas que están en la parte superior me quedaban de una forma, en el medio de una forma y abajo en otra forma. Y se puede apreciar Ujú. aquí cuando, y yo digo, Dios mío, pero yo trataba de hacerla todo el tiempo de la misma manera y no me salía. Y ese problema se me presentaba en los bancos cuando me tocaba emitir cheques. A veces me rebotaban los cheques, me los devolvían en virtud que la firma no coincidía con la que yo tenía registrada en entidad bancaria. La otra cuestión también es que los zurdos, por lo general, tendemos a inclinar la letra hacia la izquierda. Entonces, en una oportunidad estaban dando un taller de grafología en el centro Simón Bolívar, un centro que hay así que dictan talleres y todo, que ellos están en Colombia y Venezuela. Y recuerdo que la perito estaba hablando sobre grafología, no grafotécnica, y decía que las personas que tendían a inclinar la letra a la izquierda tendían a cometer tales y tales delitos. Y yo levanto la mano y digo que no está tomando en consideración que los zurdos presentamos el siguiente problema, que siempre vamos a inclinar la letra hacia la izquierda, que ese era mi caso. Bueno, como que no les gustó, me terminaron expulsando de esos talleres porque cada vez que decían algo yo contradecía al ponente. Entonces, a veces hay cosas que no toman en cuenta, como este detalle, que los zurdos por lo general tienden a inclinar la letra a la izquierda. Y bueno, y con la cuestión del ejercicio, efectivamente, me percaté que en la medida que tenía el soporte mucho más arriba, mucho más abajo, la letra me quedaba o la firma quedaba completamente distinta. Entonces, me imagino que usted va a aclarar eso también hoy, por supuesto. Gracias, Pues, profesor. gracias, estimada Yoconda. Por supuesto, esa es la idea de este ejercicio y cuando al final de la actividad tutorial del día de hoy, ustedes van a entender, insisto, de mejor manera y se les va a clarificar un sinnúmero de inquietudes que pueden estar teniendo en este momento. Vamos a dar paso al doctor De Angelo y posteriormente a Adrián. Adelante, doctor. Buenos días, doctor, con mucho respeto. Yo no sé qué tanta incidencia tenga, concuerdo bastante con Diana, porque el agarre es algo de la anatomía propia del cuerpo, de la persona, más no en la comparativa, como sabemos, todo en la criminalística en general es netamente comparativo, porque es una ciencia comparativa. Entonces es la escritura, que es un conectado al cerebro, más no en la anatomía de la forma del agarre del elemento escritor. Entonces, no sé qué tan cierto, qué tan incidente sea esto en la parte del estudio de la grafotécnica. A ver, para aclarar un poco, claro que tiene incidencia y la incidencia está dada justamente no solamente en la ubicación, sino en la fuerza que se pone el momento que tomamos el elemento escritural, porque ahí se va a trasladar hacia la parte del soporte. Y cuando usted bien lo ha señalado, en la parte criminalística tenemos el análisis comparativo, pero el análisis comparativo tiene que ver con la individualización de la persona que realizó esa escritura. Y cuando hablamos nosotros para poder determinar, por ejemplo, si una firma ha sido falsificada o es auténtica, nosotros vamos a individualizar que la fuente de origen, qué puño escritural, qué mano escritural la produjo. Y ahí vemos cómo en estos procesos se toman en consideración todos los elementos, la velocidad, la presión, la inclinación, la diagramación y otros elementos que están asociados al análisis que realiza el perito.
Es por ello que le digo que sí tiene una incidencia de manera particular, porque nos vamos nosotros a fijar cuando ya entendamos todo el contexto de lo que en el análisis pericial se toma en consideración, ¿ya? Entonces, que tiene incidencia, sí tiene incidencia, y ustedes al final van a retroalimentar para poder generar estos aspectos. Igual, señalo lo que dice Yoconda. Claro que tiene una incidencia la postura, la ubicación, tanto de el escribiente versus la postura que tiene, o más bien dicho, la ubicación que tiene el soporte. No es lo mismo tomar un cuerpo de escritura a una persona que está bien sentada en una superficie plana y lisa, que a lo mejor tener documentos que están abajo y que no me permiten tomar correctamente el cuerpo de escritura. No es lo mismo a una persona tomarlo a una altura en donde yo, por ejemplo, si estoy bien sentado, tomo esta posición y realizo la escritura. Pero a media altura, como por ejemplo en las mesas de banco, se han visto que sobrepasan la cintura de la persona, y uno tiene que prácticamente realizar este ejercicio. No es lo mismo. Y peor, no es lo mismo tomar un cuerpo de escritura a una persona que está de pie. Entonces, esas incidencias tienen una relativa incidencia en el análisis pericial. Igualmente, la parte de la escritura que decía de los zurdos. Por supuesto, uno con cierto grado de experiencia en un momento dado, dependiendo de ciertos factores, podría inferir por efectos de la ubicación de la persona, de la inclinación de la escritura, ¿sí? Si una persona es diestra o siniestra. Así de simple. A cualquiera de estas dos. Eso, pero lógicamente no es un factor determinante. Hay que hacer dentro del estudio una serie de lo que ustedes han escuchado, ¿cierto? Un protocolo. Debemos cumplir con todos los procedimientos del protocolo para poder llegar a tratar de inferir, ojo, inferir, no adivinar, inferir por esas características, cómo estoy recibiendo el documento, cómo yo estoy analizando, qué características me presenta esta escritura, yo puedo inferir de manera clara estos aspectos, ¿ok? Adelante, estimado Oscar. Sí, buenos días para todos y estimado profesor. Yo estoy fascinado por este tema que todo mi ejercicio profesional me ha traído muchísimo, y de manera autodidacta he estado cerca de todos estos contenidos. En mi condición de médico psiquiatra y forense, bueno, puedo señalar dos cositas allí rapidito como para que usted le dé el contexto como experto. Eh, he visto personas que porque no tienen ambas manos, desarrollan su escritura con los pies, y así ubican con el pulgar del dedo derecho o izquierdo y el segundo dedo, hacen su escritura tal cual, y bueno, algunos escriben mejor que yo, por ejemplo, que soy médico. El segundo punto, en mi condición de médico, bueno, es como un anecdótico, se nos atribuye a los médicos una letra fantásticamente deformada. Y bueno, yo soy ejemplo vivo, mi letra es, bueno, inentendible a veces para mí mismo. Y el tercer punto es por mi condición de psiquiatra. Es decir, he visto, y como he estado cercano a este tema siempre en mi carrera, he visto cómo las personas que he entrevisto, por mi razón de mi profesión, pueden cambiar la gráfica de su letra, el grafismo de la letra, por la tonalidad emocional que tiene. Es decir, las emociones le imprimen un cambio dramático en la letra, para que nos dé contexto a eso, mi estimado profesor. Perfecto, muchas gracias, estimado Oscar. Solamente por indicarles que se va a cortar la comunicación, pero inmediatamente ya nos envían un enlace para poder reconectarnos, ¿ok?
Y ahí les doy respuesta a lo que indica Oscar. Bueno, para continuar y responder la pregunta que nos hizo muy gentilmente el doctor Adrián, es en efecto, todo esto tiene incidencia, sin duda alguna. El hecho de que una persona se aprenda a escribir por efectos de alguna situación patológica, un accidente, hay que desaprender para volver a aprender, ¿no? Y en este caso particular de la persona que nos señalaba que no tenía manos, pero aprendió a lo mejor a escribir con sus pies o con su pie, no sé si izquierdo o derecho, que eso también habría que analizarlo y es muy interesante. Es un caso de como para investigar, ¿no? En este tipo de personas, cómo se presenta el desarrollo gráfico. Pero, lógicamente, ustedes saben, sea el miembro de escritura, brazo, antebrazo, muñeca y mano, él es el instrumento nada más, pero en quien escribe en sí es nuestro cerebro. Y usted, en el ámbito que se desenvuelve, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo juega un papel importantísimo. Yo les invito nada más a reflexionar cuando una persona está en un estado de melancolía, de algún impacto de manera particular sobre él, pesando sobre él, sobre su cabeza, sobre sus hombros, la escritura no es la misma versus una persona que está contenta con una buena noticia, algo que le quería, que estaba esperando con ansiedad, ¿no es cierto? Y le llega la buena noticia, pues la escritura inmediatamente o durante ese acto de felicidad es diferente. No vayamos muy lejos. Cuando nos ha tocado firmar, cuando uno está enratonado, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo nos sentimos? Nos duele todo, estamos ahí con todo, pero nos toca un cheque de banco. Hay que poner casos reales, ¿no? En donde hay ejemplos de personas que han estudiado estos casos y en donde con una primera copa, firme aquí, escriba, con una segunda copa y se va viendo el desarrollo y proceso degenerativo de la escritura. Y con unas 10 copas a ver cómo termina escribiendo. Se le perdió la línea, termina en ondulaciones, termina con unos festones, se perdió. Peor aún en la parte de la firma, se va simplificando los trazos y de esos hay casos que sí se han estudiado para entender. Y de esos casos son los que nosotros nos nutrimos para poder también identificar casos de análisis. Ahora, Hoy voy a hacer la prueba, profesor. hagan la prueba. Cuando una persona, por ejemplo, nadie está exento de un accidente de tránsito, personas que han tenido un accidente de tránsito y vienen en un proceso de evolución, de rehabilitación. Y se han dado casos en que, claro, la escritura va a cambiar dramáticamente y dice, no, esta escritura es falsa. No es así. No, aquí hay que entender qué pasó. Por eso, cuando uno como perito se ve abocado a este tipo de eventos, incluso nosotros preguntamos si toma alguna medicina. ¿Por qué? Porque el tomar medicina y el doctor Oscar lo está reafirmando, ¿no es cierto? Va a tener una incidencia en el proceso de escritura. ¿Ya? Lógicamente no vamos a entrar en detalles en el tema de enfermedades o afectaciones de salud, pero todo eso tiene una incidencia de manera particular y nosotros debemos auscultar, indagar. Esa se llama tener en la información en un 360 y la información en contexto. No es lo mismo, por ejemplo, que a una persona que sea dependiente de los lentes, ¿no es cierto? Que uno le quite los lentes y por eso nosotros cuando tomamos cuerpos de escritura le decimos, ¿usted utiliza lentes? Sí.
puede sacar sus lentes, necesita sus lentes para poder escribir, sí, entonces tómelos, póngalos. Y claro, luego le decimos, sáquese los lentes y escriba. Entonces, como nosotros ya sabemos cómo escribe con lentes, yo voy a ver esas diferencias a lo mejor que puedo encontrar cuando la persona escribe sin lentes. Miren lo importante de la información en contexto. Adelante, estimada Griselda. Sí, muy buenos días, queridos colegas. Fíjense que usted ha mencionado algo muy, muy interesante. Yo particularmente escribo, ¿ok? Escribo poemas, Ujú. escribo algunos cuentos policiales y me voy a la playa a escribir cuando tengo la musa. Y resulta que cuando yo evalúo mi escritura en estos libros o en estos manuscritos, la letra es perfecta, armoniosa, bellísima, porque obviamente coincide con mi estado de ánimo y con mi motivación o mi musa que tengo para escribir. No así cuando estoy en un salón de clases tomando nota o estoy en tribunales con 3 o 4 minutos para tomar nota de algo. Pero lo que sí me percaté con la práctica que hicimos, ¿ok? Es el hecho Ujú. de que a medida que se te va cansando la mano, va cambiando la firma, pero no así los rasgos identificativos, rasgos puntuales identificativos que se mantienen aun cuando la mano se canse. Así que es bien, bien interesante saber que el estado de ánimo, la atmósfera e incluso el soporte y por supuesto la posición de la persona que está emitiendo la muestra es esencial en la toma, en este caso, de estas muestras. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted. Sí, miren, y esto también nos da muestra, ¿no es cierto?, de que efectivamente estos estados de ánimo, las condiciones en que se está tomando una muestra de escritura de directa e indirectamente tiene cierto grado de incidencia. No vamos a entrar, insisto, una vez más, tanto para Diana como para Gioconda, como para el doctor De Angelo, para Adrián, en los detalles de manera particular, porque solamente entrar en detalles nos tardaríamos al menos unas 4 o 5 clases, ¿ok? Pero sí dejarles en ustedes que cuando les toque indagar, cuando ustedes estén frente a un caso, estos elementos que les estamos poniendo a ustedes en consideración deben ser analizados, deben ser pensados, deben ser meditados con el propósito de tratar de explicar qué puede haber dado pie o a qué se debe cierta forma como se presenta A, B, C o D. ¿Ok? Y para finalizar esta parte y poder continuar con lo que nos falta, vamos a darle paso a Marisol con la última pregunta, ¿de acuerdo? Adelante, estimada Marisol. No le escuchamos. ¿Puede activar el audio, por favor? Correcto, ahora Ahí le escuchamos, sí. estimada Marisol. Buen Muy día. bien, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, yo soy médico y soy profesora de la universidad. Le doy a los estudiantes de 5.º año de medicina y me ha ocurrido que cuando se realizan los exámenes, las preguntas de desarrollo, he tenido que llamar a mis estudiantes para que me lean, para yo confirmar si realmente esa respuesta es correcta, porque Ujú. tienen una escritura diversa y podrían perder nota o por lo menos considerarse que la respuesta no es correcta si no se entiende. Eso me ocurrió y en una ocasión, dada esa situación, hablé con ellos y les pedí que para la segunda evaluación escrita tenían que ser formales en cuanto a la claridad de su escritura porque estaban comprometiendo su nota y desde el punto de vista de tiempo estaban comprometiendo al profesor a tener que casi que volver a hacerlo para llamarlos y Ujú. para que me pudieran leer su estudiantes escribieron de una manera tan clara, manteniendo, si se quiere, esas, digamos, lo típico de su escritura, pero logré leer el examen en todos. Quería que usted me hiciera un comentario al respecto, porque aquí estamos viendo el elemento responsabilidad, calificación, motivación, etcétera. Por supuesto, y es muy, digamos, coherente la necesidad frente a la realidad que se le estaba presentado por un tema muy particular, como es la evaluación, ¿no es cierto?
la calificación de una evaluación académica y en donde, lógicamente, por efectos del contenido y la calidad de la respuesta en cuanto a su escritura o la lectura de la escritura, pues tenía una consecuencia al momento de usted no tener claridad en el contexto que estaban respondiendo cada uno de los estudiantes. Y ante esta aclaración, pues viene una reprogramación neurolingüística a la persona para poder también desarrollar de mejor forma, tomar ciertas precauciones y pues generar una escritura un poco más coherente, clara, que le dé la capacidad de leer claramente, identificar el contenido de lo que se estaba escribiendo, ¿verdad? Entonces, sin duda, eso, como les decía, es una reprogramación para efectos de que tomen en cuenta el momento que esta persona está escribiendo, cómo lo aprendió y lo evoca. Hay veces que nosotros simplificamos los trazos es por la velocidad, ¿sí? Por la velocidad. Y ahí vienen algunas relaciones que hemos estado discutiendo y usualmente es velocidad, a mayor velocidad, menor presión. A mayor, o sea, cuando hay menor, la escritura es más lenta, hay mayor presión, ¿sí? Y claro, eso tiene una incidencia también en otros factores que están asociados a la diagramación, a la inclinación, a la presión de manera particular, a la espontaneidad, a la lentitud de la velocidad, etcétera, 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 que ya los veremos de manera muy general, ¿ok? Visto Gracias. esto y aclarado esto, muchas gracias, estimada Marisol, vamos a continuar con la presentación, con el propósito de compartir también los otros conceptos y en el contexto que estamos desarrollando la escritura. Hay un proceso volitivo, lógicamente estamos hablando de la voluntad, ¿no es cierto? La escritura donde cada uno de nosotros genera un esfuerzo durante el proceso intelectivo, es lógico. Si yo, por ejemplo, me he preparado para un examen y mi examen es escrito, pues yo mentalmente ante una pregunta, voy a buscar en mi biblioteca dónde está esa partecita que yo aprendí, que yo vi de ese tema para dar respuesta. Y esa respuesta la voy a plasmar en mi gesto gráfico, en mi escritura, ¿ya? Y aquí vienen esos movimientos conscientes e inconscientes. Tomando como analogía la última experiencia y comentario que nos hizo Marisol, por ejemplo, ¿no es cierto? Señores estudiantes, si ustedes no hacen o no realizan, no ejecutan una escritura que sea comprensible para yo poder entender y valorar lo que ustedes están respondiendo de respecto de estas preguntas, se me va a complicar y ustedes van a verse perjudicados. Entonces, ahí vienen los movimientos voluntarios de todos estos alumnos que están comprometidos con que su escritura no les juegue en contra para que tengan una nota que no, a lo mejor no es la que ellos estaban esperando. Entonces, ahí vienen los movimientos voluntarios, miren. Voy a prácticamente a mejorar mi escritura, voy a hacer más legible, voy a darle la forma que corresponde. Si es una O, pues hacer la O. Si es una U. Si es una L, es una L. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, esos son los movimientos voluntarios frente a los movimientos involuntarios que ya son estos movimientos, por ejemplo, de los enlaces. ¿Cómo yo enlazo una letra con otra? Si es que están mis letras o yo escribo desenlazadamente, puedo hacerlo. ¿Cómo yo intercalo una letra mayúscula como una minúscula? Y cosas por el estilo. ¿Dónde se localizan esos trazos, esos rasgos que dan la identificación en el plano del grafismo? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en este proceso volitivo de voluntad, en un ensayo gráfico en el que existen varios gestos gráficos inconscientes, como yo pongo en ejecución un calco o una imitación. Aquí
tiene un mayor grado de complejidad para poder trabajar en la identificación de este autor. Cuando hablamos del yo, es nuestra conciencia como tal tiene relación con el acto de voluntad de escribir. Y nuestro consciente entra en juego para poder evocar esos conocimientos ya adquiridos para sintetizarlos, para matizarlos, para exponerlos en un soporte, en un papel. Y aquí, pues, básicamente, nosotros desarrollamos eso de manera voluntaria. Pero cuando yo estoy imitando una firma, cuando yo estoy imitando una escritura, pues vamos a hacer y vamos a ver cómo nosotros experimentamos, qué sensación experimentamos como personas. Y de eso no se preocupen porque esa es la siguiente actividad que ustedes van a tener con la documentación que me van a entregar. Yo, por fines académicos, se les subirá a la plataforma, ¿no es cierto?, las instrucciones de el caso. Y específicamente, me adelanto un poquito nada más, ya les daré los detalles, es que, por ejemplo, la firma de Oscar, aleatoriamente la entregaré solamente por efectos. No les digo que les voy a hacer este ejercicio a Oscar con Marisol, sino solamente por efecto de los nombres que se me grabó durante las preguntas, pero, por ejemplo, la firma de Oscar la analizaré y la paso a Marisol. La firma de Marisol la analizaré y la pasaré yo a Griselda, por decir algo, y cada uno va a tener una firma diferente y va a experimentar esto que les digo. Le voy a decir, imite o calque eso para que usted sienta y experimente y me diga cómo se sintió en el calco y cómo se sintió en esa imitación. ¿Ok? Ese es el siguiente ejercicio que me he permitido adelantarlos de manera general. ¿Ok? Aquí hablamos básicamente dentro de este proceso de la espontaneidad. Cómo mi espontaneidad, es decir, cómo yo al pedir que le escriba o que haga un análisis o que realice un ensayo escrito una persona, esta persona espontáneamente demuestra, expone, grafica su escritura o sus grafismos, ¿no? Es decir, aquí como sus trazos singulares se van dando de manera espontánea. Cuando hablamos de espontaneidad, al decirle, mire, yo tengo que pagar una cuenta de eléctrica y necesito hacer un cheque, por efectos del ejemplo, yo no me estoy poniendo a pensar, a ver, ¿cómo tengo que firmar este cheque? ¿Para qué? Porque tengo que pagar la cuenta de electricidad. No, yo veo el formato del cheque instintiva y automáticamente, de manera consciente e inconsciente, yo veo el espacio destinado a la colocación de mi firma e inmediatamente lo hago. No estoy pensando. Ahí hablamos de la espontaneidad, ¿sí? Cuando esa firma se presenta así, de manera diáfana, de manera clara, sin ningún tipo de titubeo. Lo contrario, cuando a veces decimos, ¿y ahora, y dónde escribo? ¿Será que pongo aquí? ¿Será que pongo acá? Y estoy más que seguro que algunas personas, pese a tener las instrucciones, es decir, coloque junto a la X esta firma, algunos de ustedes se han de haber preguntado, ¿será que le pongo aquí? ¿Será que le pongo más acá? O sea, a veces eso nos genera cierto titubeo y eso puede incidir también el momento del inicio, sobre todo de la escritura, de la grafía, ¿no? Singularidad es con los fines de identificación. Y esto es gracias a esa lectoescritura que aprende la persona en la que nuestro cerebro ya está establecido este proceso de plasticidad neuronal en lo que implica la memoria, ¿no es cierto? Semántica vinculada a esas áreas temporales de nuestro cerebro para poder producir esta escritura.
Y estos dos elementos los vamos a ver de manera puntual con la explicación para complementar el ejercicio que ustedes ya lo realizaron. ¿Ok? Miren los elementos que yo les decía dentro de los movimientos fundamentales del grafismo. La fuerza de aprehensión, es decir, la fuerza de sujeción en la que hacemos nosotros al tomar o asir el elemento escritural, y eso implica una tensión, implica una fuerza. La fuerza de contacto que les hablaba, cuando yo tomo ese elemento escritor con determinada fuerza, la ubico en determinada posición, yo voy a generar una presión efectiva del elemento escritural al soporte. Hay unos movimientos de aducción que están orientados desde la izquierda, porque usualmente nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, en el plano gráfico. Y este órgano de escritura usualmente tiende a alejarse hacia la derecha, es decir, de nuestro de plano medio corporal, y pues, lógicamente, se genera este movimiento. Los movimientos de aducción son los que se generan cuando nosotros realizamos de derecha a izquierda. Si bien es cierto, manejamos este movimiento, pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo tengo que, no es en todos los casos, pero nosotros analizamos, cuando yo tengo que hacer una A, ¿sí? Le voy a dibujar y fíjense en mi dedo. Voy a comenzar con mi dedo, cuando yo hago mi A de Roberto Moreno, ¿sí? Tomo de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y va a la izquierda. Pero en el movimiento escritural yo hago esto, R, O. Esta O tiene ese movimiento de regresión. A ese movimiento de regresión nosotros le llamamos el de aducción, en donde por un lado yo voy de izquierda a derecha en el movimiento de escritura, pero ya cuando voy a individualizar ciertas letras, yo hago este movimiento de derecha a izquierda. Y los movimientos de flexión son los que van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero principalmente están orientados en este sentido, que es el sentido vertical. A eso se llaman movimientos de flexión. ¿Ok? Dentro de la ejecución del grafismo, a medida que la escritura avanza en el papel, nuestra memoria semántica se va reemplazando con una memoria que se llama no declarativa. Pues se integran los gestos gráficos inconscientes aquí y pues nuestra escritura aflora en el momento que desarrollamos sobre un papel. Esta escritura de la persona puede identificarse gracias a la intervención de esta memoria no declarativa y en la que se incluyen los hábitos que esta persona tiene al escribir y las habilidades dentro del aprendizaje de escritura que ya están internacionalizados dentro de nosotros. ¿Qué queremos decir con interiorizados entre nosotros o internalizados entre nosotros? Es que nosotros en el proceso de escritura, desde que estamos en la etapa inicial del preescolar, ya comenzamos, ¿no es cierto? Hagamos referencia a la doctora o a la profesora X o a la maestra X. Tomen un palito, una bombita o un circulito, un palito y una bolita que genera esto. Esto más esto te da una letra y vamos aprendiendo a ese desarrollo grafomotriz, ¿ok? Y pues lógicamente, tras la repetición, vamos ya obteniendo esa destreza, esa habilidad en tomar el elemento escritural y también desarrollar la escritura. Y por ello lo hacemos de manera gradual, lenta, y como vamos generando ya la repetición, vamos generando esa habilidad, esa destreza, y se va tornando ya nuestra escritura mucho más veloz y espontánea, lógicamente. Hagamos el ejercicio. Con un niño que está aprendiendo, los movimientos son grotescos, los movimientos son lentos, los movimientos son bruscos, los movimientos son más
fuertes y presionados. Entonces, todos esos aspectos son los que nosotros consideramos. Y para aterrizarlo de manera puntual, miren las letras, lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Qué letra ustedes pueden ver tal cual como está en rojo? Solamente con unas líneas rojas. ¿Qué letra la ven? ¿Quién me dice qué letra puede leer o puede identificar? ¿Alguien? A ver, los que La que, están pintados con las flechitas rojas o las letras que están en rojo. La letra que está en rojo, solamente la letra, La singular. L, Una E, la L. Una una L. L, una P, una Una C, C. una C una ¿Ya? y E, final, al final tiene unas, o sea, la S tiene así como un circulito, la F, Ok, la Q tienen como un circulito allí. perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En efecto, la primera letra, ¿no es cierto?, que solamente está en color rojo, lo puedo identificar con una L, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hemos repetido, hemos aprendido y hemos practicado este desplazamiento de estos trazos y en esa forma. Y, lógicamente, de la experiencia, del conocimiento hemos logrado afianzar que este movimiento que describe esta letra es la letra L, ¿verdad? A renglón seguido vemos la letra E, una letra M por su forma y no nos metemos, insisto, en el desarrollo de esos trazos. Luego vemos una P, vemos una letra E, ¿no es cierto? Que nosotros usualmente la llamamos una E mayúscula por el tamaño y por su forma también, ¿verdad? Una S, una Q, una C y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las flechas que están ustedes identificando en algunas de estas letras marcan el inicio y el final. Es decir, ¿dónde inicia esa letra? Hagamos cuenta que la letra E toma ese inicio en la mitad, ¿no es cierto?, de un trazo curvo, sale a la derecha, envuelve, baja y termina igualmente con un pequeño trazo corto, curvo, y se levanta el elemento escritor. La letra M igual, ¿no es cierto?, inicia en el costado izquierdo, de abajo hacia arriba en ese movimiento, ¿no es cierto?, de flexión, de abajo hacia arriba, derecha, baja, sube, derecha, baja, sube, derecha, curvatura, baja y se levanta el elemento escritor y termina. Y ahí yo identifico que es una letra M, ¿verdad? Y así con cada una de estas letras. Estas me dan la forma y cada uno de ustedes tiene su forma muy particular de escribir y graficar la L, de escribir y graficar la E, de escribir y graficar la M y así todas las letras que vemos ahí. Y si nos podemos analizar cada una de las letras de ustedes, realizadas por ustedes, vamos a encontrar ciertas características particulares. Por ejemplo, me voy a centrar aquí en la S, ¿ya? En donde está ese círculo, ¿quién me puede describir cómo le encuentra el último trazo, todo lo que está dentro de ese círculo? Descríbame a alguien de ustedes qué es lo que ve en el último trazo, ese tramo que está dentro de ese círculo S. No vamos a ver el resto, sino solamente el último tramo de ese círculo. ¿Qué me puede decir? Parece una cola, pero también pudiésemos decir que ¿Correcto? parece una C. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo le ve la terminación de ese trazo? Al final está como más fina, o sea, para acá, para Exacto, abajo, más correcto. al ¿Quién final, más? o, Sí,
Sí, ya el punto de apoyo ya es más ligero porque me imagino que está terminando, entonces ya la inflexión, la fuerza, la presión que se le incide ya es más ligera porque ya el trazo terminó. Cerebralmente induzco que ya Perfecto, terminó, no hace falta fuerza. perfecto, justamente, ¿no es cierto? Es un trazo que ya va terminando y el elemento escritor ya se está levantando. Por eso aparece así en esa forma, menos presionado, por ejemplo, y ahí es como una, digamos, como una cola, como decía, me disculpa el nombre, Gioconda. pero es como una, perfecto, muchas gracias. Y ya va levantando, como va levantando, ya el trazo se va acabando. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra forma muy particular de levantar ese elemento escritor en el espacio y en el tiempo específico. ¿Ok? Entonces, todas estas características en suma van haciendo de las letras. Ahora, una letra, cuando yo voy a hacer una letra, se compone de dos elementos importantísimos. El uno es un trazo y un rasgo. A veces nosotros hablamos de manera, eh, podría decir, arbitraria y hasta cierto punto confusa. El trazo, para que ustedes conozcan, es el elemento esencial de la letra. ¿Por qué es el elemento esencial? Porque si yo le dejo solamente ojo, y por eso les pedí que me describan este último fragmento o segmento de la letra S que está en el círculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo solamente le dejo eso, ustedes, yo les pongo en la imagen y ustedes van a decir, ¿y qué es ese? ¿Eso es un gancho? ¿Eso es un resto de qué? Ustedes no van a poder identificar si la letra. No sé si me explico, ¿ya? Cuando yo coloco de manera puntual en la letra este trazo, cuando yo subo, ejecuto el trazo más importante y para que ustedes conozcan, si yo voy a ejecutar la letra L, voy a iniciar con mi elemento escritural en el lado izquierdo del papel, tomo el elemento escritural, lanzo un trazo largo, curvo, envuelve y baja el trazo, ¿ya? Cuando sube el trazo, van ustedes a ver que es un trazo más grueso y traten de hacer ese ejercicio. A ese trazo que es un poquito más grueso se le llama trazo magistral o grueso, ¿ok? Cuando ya toma la curvatura y realizo un trazo más fino, porque baja con un poquito más de velocidad, ese se llama un trazo perfil o fino. Y el rasgo o los rasgos tenemos dos, los que inician la letra y los que finalizan la letra. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, en la letra Q, ustedes encuentran dos círculos, ¿verdad? Y esos círculos, el primero de la izquierda, le circunscriben a unos rasgos que se cruzan entre sí. Pero lo que queremos evidenciar ahí, que el rasgo que permite el inicio de esta letra, que para mí es una letra Q, no sé para ustedes si alguien le identificó una letra diferente, pero ese trazo lo inicia, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda, ¿ok? Pero lo que aquí quiero ilustrar es que esa pequeña porción, esa pequeña parte del primer trazo, a eso se le conoce como rasgo. Y ustedes pueden ver también qué son estos rasgos que aparecen también, que por la velocidad que se imprime son un poco más cortos, tienen una forma diferente al resto de la letra, ¿no es cierto? Y que esto en sí
El trazo es la primera porción o la porción final, perdón, el rasgo es la primera porción o la porción final de la letra. Y por eso se dice que una letra se compone de trazos y rasgos. ¿Ok? Adicionalmente, vamos a ver las zonas de las letras. Ustedes, y aquí les invito a hacer también un poco de memoria y trasladarnos a nuestra escuela en el momento de aprendizaje, en donde teníamos para poder aprender a escribir el cuaderno de 4 líneas que le llamamos, al menos en el Ecuador, así se lo llamaban. No sé allá en Venezuela cómo lo llaman o lo llamaban a Doble este, línea. Perdón, de El doble línea. cuaderno de doble línea, porque traía las dos Ok, chiquitas para perfecto. marcar la letra. Correcto, También, correcto, doctor. también es clásico el libro para aprender a escribir de caligrafía Palmer. Exacto, Un libro de perfecto. ejercicio Entonces, para estar todos escribiendo. estamos en la misma línea y todos aprendimos a escribir con un instrumento que nos daba la pauta para poder generar, ¿no es cierto?, ese proceso de dibujo principalmente y ya luego de mejora y práctica en la escritura. Entonces, ustedes pueden ver aquí las zonas, la zona superior, es decir, de la línea media central hacia arriba, ¿sí? Y ahí, pues básicamente tenemos las letras altas. ¿Cuáles son? La L, la T, la D, la B, ¿sí? Dependiendo lógicamente la forma que la persona le dé a la letra. La zona media es clara, donde se circunscriben las letras cortas, como la O, la N, la M, la A, la E, la I, la O, la U, etcétera, etcétera, etcétera. Y la zona inferior es cuando ya encontramos las letras bajas, como por ejemplo la G, ¿no es cierto? La F, que es una mezcla de una alta y una baja, porque se componen y llega a la zona superior y a la zona inferior, ¿ok? Y acá ustedes pueden ver donde dice la palabra segmento, lo que es el trazo y lo que es el rasgo, ¿no? El trazo es el elemento más significativo de la letra y el rasgo son los complementos y pueden haber en la primera porción de el inicio de la letra y al final de la letra. Y los trazos por su forma pueden ser curvo, como por ejemplo el trazo de una letra o un trazo recto como el trazo de una letra de T, perdón. En el caso de una letra D tenemos trazos curvos y trazos rectos que le forman, ¿ok? Cuando nosotros escribimos y juntamos las letras, ok, quiero terminar de manera particular esta última parte para que ustedes puedan ir viendo y entendiendo de mejor forma lo que habíamos conversado de cara a la explicación de la actividad que nos falta complementar de la tarea, ¿ok? Para finalizar esta parte y unas pocas diapositivas más para entrar de lleno a la parte de la tarea complementaria y con eso daríamos por concluida la tutoría del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, en el espacio, en la palabra espacio, ustedes pueden ver cómo está unida, ¿no? Cómo está ligada esta escritura sin levantar el elemento escritor. Hablamos del levantamiento del elemento escritor cuando yo hago la letra y termino o la complemento con algo. Fíjense en la letra Z, en la parte superior, ¿no? Donde dice zona de letras, la letra Z. Miren, hay este movimiento que sigue, ¿ok? Un trazo recto de izquierda a derecha, baja, hay un envolvente y se forma un pequeño bucle y sale. Ahí levanto el elemento escritor y le hago el barral de la mitad del centro de este trazo oblicuo recto que me da la forma de la letra Z, que es mi letra Z, ¿ok? Entonces, cuando yo lo veo así, ¿no es cierto? Y veo la letra O de So
la N y la A de zona, así como se presenta de manera individual, esa letra o ese estilo de grafía o de escritura se llama desligada. O sea, no tiene o desenlazada o desligada, cualquiera de los dos términos valen, ¿ok? Porque está cada letra de manera individual. Pero en el ejercicio que yo le veo acá y le puse en espacio, ese tipo de letra se llama ligada o enlazada. ¿Por qué? Porque no le deja el espacio para que cada letra esté de manera suelta, de manera única, sino aquí lo que se ha hecho por efectos del ejercicio es para que ustedes vean que no hay ningún espacio entre las letras y se unen. Entonces, al unirse una letra con otra, decimos que esta letra está ligada o enlazada. ¿De acuerdo? Y le vamos a clarificar de mejor manera aquí en esta forma. Desde el punto de vista formal de los trazos, aquí tenemos trazos rectos, tal cual como se ha graficado en esta letra, que es una letra G, ¿sí? Y que cuando se cruzan estos trazos dan origen a un pequeño ángulo, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver cómo en el ejemplo y en la gráfica podemos identificar este tipo de letra, ¿ok? Con este tipo de trazo. Los trazos curvos, cuando sus trazos están representados por unos segmentos o unos pequeños círculos o segmentos de círculos. Y esto da movimiento, este movimiento de manera armónica me da cabida a una concavidad. Así, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, en el ejemplo, como yo les había dicho y le describí de manera puntual, en la confección o elaboración de la letra Z, de mi letra Z, ustedes me escucharon un bucle. El bucle es cuando aparece un pequeño espacio como el que está en la letra T, en la letra E, en la parte baja de la letra G, en la letra L y en la letra D. Cuando hay un espacio entre dos trazos que se cruzan, se llama bucle. ¿Ok? Ese espacio en blanco que yo puedo ver entre dos letras, entre dos trazos de una letra, se llama bucle. ¿Ok? Una guirnalda es cuando se presenta una especie de picos en donde genera este movimiento tal cual como se ilustra en el ejemplo. Y claro, estos ejemplos para efectos de que ustedes puedan visualizar, puedan entender a qué me estoy refiriendo con estos términos, es lo que se les ha preparado para que ustedes puedan visualizar el material de manera objetiva, clara y didáctica. En el espiral podemos ver, ¿no es cierto? Es un poco más exagerado, pero créanme, todavía hay gente, sobre todo con cierto estilo de escritura, que se toma su tiempo y realiza ese tipo de adornos hasta cierto punto en donde marca un inicio para la confección de la letra. En el caso de serpentina, igual, ¿no es cierto? Este movimiento angular, pero que tiene esta consideración para poder identificar a la letra. Y se habla de trazos mixtos cuando existe, por ejemplo, esta es una letra F y en donde hay este movimiento que se desarrolla y que le da la característica a esa letra o escritura. Los rasgos, recuerden, los rasgos pueden ser al inicio y al final de una letra. Y de acuerdo a la forma que se presentan esos rasgos, toman sus nombres. Por ejemplo, ¿no es cierto? En el nombre Hernando, si ustedes se fijan en el primer barral de la letra H de Hernando, tiene una forma como un pequeño visto. Pero ese pequeño visto en sí le da una característica muy particular
y a ese se le llama arpón. Cuando en el barral de la T, a su costado derecho de la imagen, ustedes pueden visualizar un pequeño rasgo en el cual tiene una forma como un ganchito. Y ese gancho puede ser así como se presenta o a lo mejor un poquito más amplio la curvatura, que igual sigue siendo un gancho, ¿no? Pero recuerden, aquí ya estamos hablando de los rasgos y así como se presentan los rasgos. En la palabra Hernando, por ejemplo, donde ustedes pueden visualizar un ganchito muy parecido al de la letra T que está en la parte superior, inferior del ejemplo. En Hernando, ¿dónde le ubican ustedes el gancho? ¿En qué letra de la palabra Hernando? En la D se puede visualizar arriba un gancho. Perfecto, estimada Griselda. Efectivamente, ahí se le ubica un gancho. Esto es para que ustedes tengan esa consolidación. Miren el desplazamiento de la escritura, ¿no es cierto? El desplazamiento de la escritura se somete a esta trayectoria, a este sentido de escritura, tomando en consideración ya los movimientos que vimos, ¿no es cierto? Abducción, aducción, flexión, etcétera, etcétera. Pero el desplazamiento es horizontal si sigue una línea recta de la trayectoria. Y ahí está el ejemplo de la gráfica. Ascendente si es que la escritura se resuelve hacia arriba. Y ahí también yo apelo a algunas de las distinciones que a veces en nuestra época de aprendizaje, de escuela sobre todo, pues decían nuestros profesores o nuestras maestras o maestros, nos decían, mira, estás escribiendo al cielo, ¿verdad? O te vas al piso o te vas al suelo, nos decían. Y aquí tenemos este tipo y los nombres que caracterizan de manera particular a estas formas de escritura. En cuanto a la descendente, es la línea que resuelve hacia abajo la escritura. Una escritura convensa es cuando la escritura se la da en este sentido, pero sigue hacia la mitad de la página del cuaderno o de la libreta de notas. Y cóncava, en cambio, tiene ese otro sentido de cara a avanzar en la escritura. También tenemos, ¿cómo se llama? Cuando la escritura es ondulada, a esta escritura se le conoce como serpentina. Cuando tiene ciertas ondulaciones, pero que experimentan no de manera continua, sino en ciertas partes o en ciertas letras del escrito, a esa se llama sinuosa. Y también la escritura, cuando es o aparece media sinuosa, pero en un sentido escalonado, a esa se le conoce como escalonado o imbricado, o sea, ascendente. Y cuando es contraria, tenemos la escalonado imbricada descendente, es decir, que baja o cae hacia abajo. Y cuando se presenta variable, tenemos incoherente o variable y pues lógicamente nosotros ya entramos en otro proceso. Hasta aquí vamos a terminar la actividad del día de hoy, pero no sin antes dejarles en ustedes esta reflexión. Todo documento tiene un valor y una fuerza probatoria. La fuerza probatoria se relaciona directamente con el vínculo jurídico que se deriva del contenido de la pericia documental y que obliga a que determinadas personas puedan consolidar las acciones en el documento. Es decir, todo documento tiene una perspectiva particular que, si bien es cierto, le da un valor que conecta directamente con la realidad plasmada del documento, pero también esta le da una perspectiva de convicción a la persona que está utilizando el documento. Esto más se aplica en el ámbito del derecho y les invito a que ustedes puedan identificar, ubicar o
indagar algo sobre Oscar Díaz Santana, que es un perito en el área documentoscópica o documentológica que tiene a su haber mucha experiencia, es un gran amigo, directo colega y que ha realizado muchas actividades de investigación en el tema de la pericia documentológica o documentoscópica. Y uno de los trabajos que también destacan a su haber es la datación del documento y que no solamente se refiere al soporte o a la calidad o a las características del papel, sino también en cuanto se refiere a las tintas. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí, esta parte doctrinaria, teórica. Seguiremos en las siguientes clases ya de manera particular hablando de las falsedades y la falsedad gráfica, pero por efectos del tiempo y complementar lo que yo les había dicho de la actividad de trabajo, específicamente de la tarea, me voy a permitir abrir un momentito eh, parte del documento en ejercicio de las firmas para poder abordarlo aquí. No sé si todavía se sigue compartiendo la pantalla. Alguien que me diga, por favor, si se sigue No, compartiendo. se está No, compartiendo. profesor. Sale usted. No, ok, perfecto. Entonces lo vamos a hacer. Vamos aquí, firmas de esta. Ok, por favor, pongan atención y si alguien tiene alguna pregunta, me la hace en su momento para poderle responder, ¿ok? Ustedes encontraron esta tarea, que es un ejercicio sobre los pregráficos que se llaman. Este es un trabajo tomado de un gran colega y amigo personal, que es el doctor José Luis Balbuena Maldaceda. Es un perito originario de Perú, pero que ya vive muchos años en Francia. Él fue un colaborador directo de la Interpol en el tema de falsificaciones y tengo el honor y el gusto de ser amigo de él. Entonces, él tiene un libro que es muy, muy, muy importante y que describe la parte de las firmas auténticas y la detección de las firmas falsas. Yo les voy a proporcionar como parte de la actividad que desarrollamos en su momento el digital de este libro, ¿ok? Lo voy a subir al repositorio que tengo en la plataforma del IESIP y ustedes en su momento lo podrán descargar de manera particular de este repositorio, ¿ok? Ahí van a encontrar este ejercicio que es muy ilustrativo para poder entender de manera clara, pragmática y técnica cómo nosotros escribimos y cómo el entender y el comprender nos ayuda a nosotros los peritos a desarrollar nuestra actividad pericial. Entonces, ustedes ya leyeron las explicaciones, no nos vamos a detener ahí. Lo que a mí me interesa es llegar al final. ¿Y cómo llego al final? ¿Para qué? Para complementar la tarea que falta. Por eso decía, no se preocupen, no suban todavía, ¿sí? Porque aquí está la explicación de los ejercicios. Y pues lógicamente, porque es un ejercicio que tenemos que desarrollarlo con ustedes, por eso yo no les había subido esta parte para explicarles yo y que ustedes puedan complementar y ahí sí, con ese complemento, me entreguen toda la información completa del ejercicio para yo analizarla, evaluarla y, como ya les adelanté también, vamos a hacer los dos tipos de actos conscientes e inconscientes para que ustedes también conozcan y sepan cómo viene el proceso y sientan sobre todo cómo ustedes al no estar en esta línea, ¿no es cierto?, de actividades, puedan experimentar ese sentimiento y esa experiencia, ojo, esa experiencia, vivan esa experiencia de lo que es un calco de una firma que no es suya y también imitar una firma que no es suya, ¿ok? Ese es el ejercicio que lo vamos a hacer
para la siguiente actividad. Ahora, ya centrándonos en la explicación de este ejercicio, aquí dice, miren, les voy a leer textual. Antes de leer la explicación de los ejercicios, sin mirar las pruebas realizadas, preocúpese de responder la tercera columna a las preguntas que se plantean. Entonces, usted va a tomar su ejercicio, ¿sí? Va a tomar su ejercicio y usted va a tomar una letra, perdón, una regla. Si es que tiene se llama un escalímetro, no sé si es que allá en Perú, perdón, en Venezuela existe ese nombre escalímetro que se utiliza para dibujo técnico. Pídale prestado a un hijo, a un nieto, a alguien le puede facilitar porque necesitamos una unidad de medida precisa como es el escalímetro. El escalímetro tiene una forma triangular, ¿sí? Que se utiliza para dibujo y que tiene milímetros, la escala está en milímetros y es mucho más preciso que una regla normal, ¿ok? O que una escuadra de dibujo. Por eso es el escalímetro, ¿ok? Entonces, tomamos el escalímetro y vamos a ir respondiendo esto. ¿A cuántos milímetros sobre o debajo de la línea que queda ubicada su firma? Es decir, ¿a cuántos milímetros o sobre o debajo de la línea quedó ubicada su firma? ¿Ya? Y ahí va a encontrar a 5, a 10, a 15, a 20. Ese, justamente, estimada, ese es el escalímetro, ¿ok? ¿Sí? En esa misma vamos a ver ese justamente. ¿A cuántos milímetros? Ojo, a partir del inicio de la línea queda ubicada su firma. Es decir, primero sobre la línea, ¿no? ¿A cuántos milímetros? ¿Abajo o arriba? Segundo, ¿a cuántos milímetros desde el margen que usted tiene a su izquierda y puede escribir? Y en este caso particular de la línea estamos hablando, ¿ok? Asimismo, nos vamos al segundo caso. Dice, ¿cuál es la proporción del grafismo más grande de su firma? En el caso que tenga letras con relación al más pequeño. Por ejemplo, yo voy a escribir mi letra R de mi firma. Y yo le hago una firma, mi letra R, perdón, del inicio de mi firma muy grande. Y yo tomo como referencia la más pequeña, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta y fíjese en mis manos, ¿no? Y sobre todo en mis dedos. Este es el tamaño de mi letra R de Roberto, ¿ok? Y yo les tomo la más pequeña de Moreno o Roberto Moreno, ¿no? Yo le tomo la más pequeña y mido esta más pequeña y veo cuántas veces le contiene en la letra grande. Es decir, tengo aquí mi R y mi letra, tomemos que es la letra E la más pequeña, ¿ya? Entonces le tomo la letra E y veo 1, 2, 3, 3 y medio, ¿ok? 3 veces y media ingresa el tamaño de la letra más pequeña de mi firma en el tamaño de la letra más grande. No sé si está claro. Si es que alguien no entiende, por favor, me dice y le vuelvo a repetir. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? En esta segunda pregunta, ¿cuántas veces ingresa o le contiene la letra más grande a la más pequeña? 1, 2, 3, 3 y media, ¿ok? Y eso lo registra en el documento, ¿ok? Ahora, en la tercera dice, toca su firma alguna de las letras del texto, de las letras que están en el texto, en esa línea de pauta abajo, ¿no? ¿Sí? Toca su firma alguna de las letras. Cuando usted traza su firma en este sector, ¿sí? Sí la toca. ¿Cuál y en cuántos milímetros? La segunda dice, trace su firma en este sector, ¿no es cierto? Cuando le dice ahí en este sector,
usted ahí identifica cuál letras les toca también en ese sector, ¿ok? Por ejemplo, si dice, en este texto, le dice, mi trazo le toca en la letra E o en la letra X o en la letra T o en la letra O, si es que toca. Y si es que no toca, le pone no toca, ¿ok? El segundo dice, toca su firma alguna de las letras del texto el firmante. Igualmente aquí, de ser así, ¿cuáles letras son las que toca de manera particular? En este momento les voy a subir para que ustedes puedan complementar, pero era necesario explicarles más o menos de esto para que Ok, ustedes tengan conocimiento, ¿ok? está Profe, De mi bien. otra cosa, parte, entonces, entonces, ubícame una muchísimas cosita. gracias a ustedes. Profe, entonces Espero, lo que se va a ajá. montar como tarea es esta, con esta respuesta. Para complementar la tarea esta respuesta. Y yo, una vez que ahí sí les digo, por favor, como ya tienen prácticamente casi resuelta la tarea, esta les voy a dar un par de días y capaz de que al día miércoles ustedes ya me puedan subir esta tarea al lugar que les voy a indicar todos y ahí yo ya me encargo de preparar la otra tarea, les evalúo y les mando las instrucciones. Chao, Éxitos, profe. muchísimas gracias y Gracias, lo buenas mejor para ustedes.